Queridos y queridas colegas, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de formación e intercambio que tiene por objeto profundizar el debate sobre el tratamiento y el abordaje de las situaciones de violencia familiar y de género. Se pondrá el acento aquí en las obligaciones que pesan sobre fiscales, jueces y juezas que, además de surgir de normas convencionales y constitucionales, han ido impactando paulatinamente en las normas locales, en particular en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en la Ley de Víctimas Provincial a 15.232, cuyo artículo primero garantiza y asegura a las víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, no solo el asesoramiento y la asistencia jurídica, sino también la protección personal en todas las etapas del proceso. En tal orden de ideas, aun cuanto antes de la sanción de esta norma, pero aún en vigencia la Ley Nacional de Protección de Víctimas, la 27.372, esta Suprema Corte vislumbró la necesidad de generar herramientas que coadyuven a dar una respuesta integral de la justicia, mejorando la actuación y articulación con los otros poderes del Estado y organismos de la sociedad civil, pero, por sobre todo, tendiendo puentes entre los órganos de este mismo Poder Judicial, con miras a erradicar las prácticas que fragmentan el abordaje del conflicto y que tienen por resultado el desentendimiento de lo que hace a la seguridad de las personas para las que trabajamos. Así, en diciembre del 2019 se dictaron las reglas de actuación y articulación para la adopción de medidas urgentes en causas que abordan situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico, plasmándolas en la acordada número 3964, que se insertan como un mecanismo jurídico para la estructuración de la función del Estado y sus instituciones en el cumplimiento de obligaciones internacionales en esta materia. Esto es, para actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y demostrar precisamente, a través de su eficacia, la capacidad estatal para alcanzar dicho cometido, ello en el marco de lo dispuesto por el artículo 7, inciso B, de la Convención de Belén do Pará. En particular, de lo que se trata, y tal como lo remarca claramente la recomendación del Comité CEDAW número 33 sobre el acceso a la justicia de las mujeres, en su párrafo 51, inciso J, y en la 35, es de adoptar medidas para garantizar que las mujeres, y en general, y todas las víctimas de violencia familiar y violencia de género en particular, no sean objeto de dilaciones indebidas en las solicitudes de órdenes de protección y que todos los casos de discriminación por razones de género en el derecho penal, entre ellos los que implican actos de violencia, se escuchen de manera oportuna e imparcial. Es que, en el contexto actual, la mirada de los fueros penal y responsabilidad penal juvenil ya no debe centrarse pura y exclusivamente en lo punitivo. Ello en tanto que el anoticiamiento del riesgo por parte de alguno de los órganos del fuero penal impone adoptar, de manera urgente, las medidas tendientes a garantizar a las víctimas el goce de sus derechos, entre ellos el acceso a la información y a la justicia, sobre la base de la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencias que incluye la obligación positiva de protección. Este es un imperativo legal y sobre todo ético. Es este aspecto el que nos interpela a superar estas desarticulaciones que hoy estamos viendo en nuestra provincia y ahondar de esta forma en mejorar la coordinación en la aplicación del reglamento, que tiene dos objetivos primordiales. En primer lugar, garantizar el dictado de medidas de protección sin dilaciones y por parte de aquel órgano que se anotició en primer lugar de la situación de riesgo. En segundo, dictadas las medidas, establecer canales de articulación entre la justicia penal, la penal juvenil, la de familia y la de paz, obligándolos a un intercambio recíproco de información en tiempo oportuno que mejore la capacidad de respuesta. La temática requiere inexorablemente de intervenciones diferenciadas, vale decir, la implementación de medidas de protección inmediatas, urgentes e integrales en tiempo oportuno, junto a la ejecución de las mismas por medio de mecanismos que hagan valer el principio de indemnidad en pos de efectivizar la salvaguarda de las víctimas, pues de lo contrario se agrava aún más la situación de violencia padecida por las mujeres. Aquí, a riesgo de resultar una obviedad por tratarse todos y todas ustedes operadores calificados de la justicia, vuelvo a decir que esto es lo que imponen las normas. La CEDAW, Convención de Belén do Pará, que recién mencionábamos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los instrumentos que merced a lo previstos en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, nos permiten entrejer respuestas de cara al principio de interseccionalidad y sobre todo al principio pro persona, desde una justicia imparcial
Y también las leyes 26.485, la 27.372, la 15.232, la 12.569, los artículos 83 y 226 del Código Procesal Penal, la ley 12.061, artículo 40, todas mandas vigentes que han sido receptadas y sirven de base no solo a la acordada 3164 de esta Corte, sino también a las normas dictadas por el Procurador General plasmadas en las resoluciones 213/20 y 476 del año 18. Cuando todas estas mandas no se cumplen o se cumplen parcialmente, lo que tenemos son femicidios. Porque, como sabemos, la violencia en el ámbito doméstico es esencialmente violencia en razón de género, que derrama también en los miembros de las familias más vulnerables en razón de la edad o las condiciones de salud. Tenemos gente que sufre, que ve violados sus derechos, y también tenemos reclamos de la sociedad, de los organismos internacionales, como en el caso del acuerdo de solución amistosa con el Comité CEDAW, suscrito en el 2019 respecto de lo acaecido con la señora Olga de Rosario Díaz, y su puesto de responsabilidad del Estado, como en el caso de esta provincia donde Mabel García reclamó al Estado por el asesinato de sus 2 hijos. La sociedad nos reclama, las herramientas normativas están, lo que falta es cambiar las prácticas y las miradas. A ellos los invito. Muchas gracias y les envío a todos y todas un muy fuerte abrazo. Gracias. Hemos escuchado al doctor Torres y justamente volviendo sobre sus palabras, de lo que se trata es de mejorar las prácticas, volcar a las prácticas toda esta normativa que todos conocemos y todas conocemos, y para eso hoy contamos con 3 expositores, dos expositores y una expositora, que ya mismo les voy a pasar la palabra. Les comento que van a poder hacer preguntas o comentarios a través del chat. Si quieren ir haciéndolas, vamos a ir tomando nota de ello, y sobre el final de la actividad vamos a darle respuesta. Bueno, vamos a comenzar por Sofía Carabelos. Sofía Carabelos es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, es docente universitaria de la Universidad Nacional del Centro, conformó el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, realizando investigaciones y distintas publicaciones, y actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que, como les decía, auspicia también esta actividad y ha colaborado en la organización de esta actividad. Sofía Carabelos, además, formó parte de quienes estuvieron a cargo de esta actividad que llevamos a cabo a principio de año, y que, como les contaba, tuvo diferentes instancias de participación, 3 actividades con cada una de las departamentales, y que en esta oportunidad vamos a volver a escuchar para trabajar esos conceptos que quedaron pendientes en esta idea de generar estos consensos locales que tanto nos hacen falta. Así que bueno, Sofía, muchísimas gracias. Te paso la palabra. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar entonces con esta capacitación que la Suprema Corte de Justicia justamente declaró con carácter de obligatoria, ¿no?, para todos los jueces, para todas las juezas penales de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad, como decía el doctor Torres, de hacer efectiva la aplicación de esta acordada 3964, que trata sobre medidas de protección en los casos de violencia de género en el ámbito doméstico. En esa misma resolución que establece la capacitación obligatoria, se dice, como dijo Claudia también, que hubo un curso, un taller anterior, también justamente para hacer efectiva la acordada 3964. Ese curso, como les contaba Claudia, tuvo 3 encuentros, un primer encuentro conjunto y luego 2 clases por grupos de departamentos judiciales. Allí participaron realmente una gran cantidad de jueces de familia, jueces de paz, pero faltaron mayormente jueces y juezas penales y fiscalías, representantes de las fiscalías. Yo estuve a cargo de la segunda clase y luego también participando junto con el Registro de Violencia Familiar y la Dirección de Justicia de Paz Letrada y el Colegio de Magistradas en el tercer encuentro, que era una propuesta de trabajo taller. Allí se mencionaron problemas de distinto orden que quiero reponer hoy aquí con ustedes y sobre los cuales también los colegas que me van a seguir van a desarrollar.
la justicia provincial hoy gestiona cerca de 400.000 causas anuales en relación a hechos expresivos de violencia de género, y que este número surge de los registros que tienen tanto la Suprema Corte y como en la Procuración. Veníamos con un total de 340.000 causas en el 2018, 360.000 causas en el 2019, y bajamos en el 2020 a 305.000 causas, no porque hayan bajado los hechos, sino porque hubieron distintos obstáculos, como ustedes saben, durante las medidas de aislamiento para el acceso a las denuncias que después se fueron resolviendo con el correr de las semanas. En relación a los procesos que se iniciaron ante la Justicia de Familia o de Paz durante el año 2020, además se informa que se dictaron 183.828 medidas de protección. Es decir, un volumen importante. Estas causas que tramitan en la justicia penal y en la justicia de paz o de familia, en muy alto porcentaje están duplicadas, es decir, tramitan en paralelo. Las denuncias que se inician en un único lugar, mayormente, por las propias víctimas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, también las comisarías de seguridad, se desdoblan y se remiten a dos ámbitos judiciales distintos. Por un lado, a los juzgados de paz o de familia, a fin de que se dicten las medidas de protección, y por el otro lado a la justicia penal, a las fiscalías, a fin de que se investiguen los hechos cuando justamente esas situaciones contienen conductas que podrían configurar delito. El 80% de las causas del registro de violencia familiar y de género de la Procuración versa sobre amenazas, lesiones leves, violación de domicilio, desobediencias, daños, y digamos, por fuera de ese 80% también están los abusos sexuales, las tentativas de femicidio y los femicidios, por supuesto. Y, digamos, frente a este desdoblamiento, lo que sucede, y lo que refirió el doctor Torres, es de que las jurisdicciones no coordinan entre sí, no coordinan la gestión entre ambas jurisdicciones. Y esto provoca dilaciones, citaciones múltiples a las víctimas, la falta de utilización de prueba producida en un fuero, omitiendo considerar los antecedentes previos que tramitan en las otras jurisdicciones, ¿no? Y las víctimas se ven obligadas a un derroteo entre un fuero y el otro. Y fundamentalmente, y a lo que aspira la 3964, es que la justicia penal se desentiende de la protección de las víctimas. Esta situación, digamos, de desdoblamiento y qué hace cada una de las jurisdicciones, ha sido permanentemente denunciada, como ha dicho el doctor Torres, por la sociedad en su conjunto y ante también los organismos internacionales de derechos humanos de manera general o también en casos particulares. Es más, el doctor Torres nombra uno de los casos que fue llevado al ámbito internacional, al Comité de la CEDAW, que es el caso Olga del Rosario Díaz, donde Argentina reconoce su responsabilidad y se firma un acuerdo donde, entre otras cosas, se menciona la dispersión y la segmentación de las intervenciones judiciales en causas de violencia de género. Se dice que se detectaron en el ordenamiento y en la práctica judicial argentina, detectaron múltiples incumplimientos a los estándares de debida diligencia reforzada. Uno, las faltas de medida de protección, oportunas, efectivas e idóneas, y la fragmentación del conflicto en distintas jurisdicciones. Y, por supuesto, se firmó un acuerdo y una promesa por parte del Estado de llevar adelante acciones encaminadas a que esto deje de ocurrir en nuestro país. Hubo también otro caso llevado a la CID que también terminó en una solución amistosa con el Estado, que es el caso de Ivana Rosales, donde el Estado reconoció su responsabilidad en septiembre de este año. Entonces, frente a esta fragmentación, ¿no? Esta situación de fragmentación y la consecuente falta de medidas de protección oportunas y adecuadas, en diciembre del 2019, nuestro órgano máximo de justicia, la provincia de Buenos Aires, dicta esta acordada 3964, justamente
tendiente a establecer reglas de actuación y articulación entre las jurisdicciones para la adopción de medidas en causas que abordan situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico, ¿no? Por la cual se obliga a los jueces de las distintas jurisdicciones a coordinar su intervención, en pos de mejorar, obviamente, el servicio de justicia. Y fundamentalmente plantea, repongo lo que acaba de decir el doctor Torres, que quien primero sea noticia de la situación de riesgo debe dictar las medidas de protección, para que sean justamente oportunas. Sea un juez de paz, sea de familia, sea en este caso la justicia penal. Desde el 2019, del dictado de la acordada hasta ahora, la Suprema Corte también detectó que había un bajo cumplimiento de la acordada desde el ámbito de la justicia penal, bueno, por eso este curso, ¿no? Y les contaba al inicio de la presentación, cuando se me cortó la señal, que estuve en esa capacitación anterior, en los meses de abril y mayo, y les dije que iba a tomar algunos problemas que detectaban los magistrados y funcionarios del sistema penal que sí participaron de esa jornada. Los obstáculos eran de distinto orden, ¿no es cierto? Eran, digamos, por ejemplo, se dijo que la justicia penal no dicta medidas de protección porque lo hacía familia o la justicia de paz, ¿no? Que esto era así porque la ley que rige en la provincia es la 12.569 y establece la competencia en los juzgados de familia y de paz. Es decir, un argumento de orden, podríamos decir, normativo, ¿no? En cuanto a la competencia. Que no tenían recursos técnicos para hacer evaluaciones de riesgo, que sí contaban con esos recursos a través de sus equipos técnicos los juzgados de familia y de paz. Un argumento de orden operativo, podríamos decir, o material. Que en muchos casos ya existía, en relación a estas mismas personas, intervenciones de los juzgados de familia y de paz, y por ende iban a saber mejor qué hacer, ¿no? Un argumento, bueno, en orden a la oportunidad. Y que, estoy obviamente reduciendo, ¿no?, los argumentos para la exposición, no era pertinente el dictado de estas medidas porque en el ámbito penal rige el sistema acusatorio y por ende, esto lo van a desarrollar mis colegas, el juez no debe merituar los hechos de antemano, ni puede actuar de oficio, este es el argumento, dado que se vulnerarían aparentemente principios rectores del sistema penal. Si bien lo van a desarrollar mis colegas, yo quiero hacer unas menciones acotadas sobre alguno de estos argumentos. El primer argumento que yo mencioné y dije que era de orden normativo, ¿no? Era este de que en la provincia rige la 12.569 y que esta establece la competencia en la justicia de familia y por ende el dictado le corresponde a la justicia de paz y de familia. A ver, la obligación de dictar medidas de protección es una obligación constitucional, convencional. Los principios de ese procedimiento para dictar medidas de protección a las víctimas de violencia de género también vienen del orden constitucional. En la provincia de Buenos Aires ese procedimiento se hace operativo, hasta tanto no se reforma la ley, a través de la 12.569 y la 14.509, que es la reforma, y por supuesto la ley nacional, que es de orden público y que también rige en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero repito, se trata de una obligación constitucional. El doctor Torres mencionó el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. El artículo 7 habla de medidas generales de protección a las que se ha obligado el Estado argentino, ¿no? Y en el inciso D, de medidas particulares, en el caso concreto, las voy a leer, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Y esto tiene que ver con el principio central de este procedimiento, que lo repetimos mucho en estas jornadas de abril y de mayo, que es el principio, el objetivo final de este procedimiento es la protección a la vida, la integridad psicofísica, la salud de las víctimas de violencias por razones de género, y es también una derivación
del deber de debida diligencia reforzada. Esto lo va a desarrollar el doctor Ceballos. Entonces, la práctica judicial divide la competencia y delega la protección en la justicia de familia o de paz como si la justicia de penal no tuviera esa competencia. La acordada vuelve a recordarnos cuáles son justamente las obligaciones del Estado y de la provincia, y en función de ello, y haciéndose eco de este principio de una competencia que concurre para reforzarse, establece reglas de coordinación. Esto abarca no solamente a los jueces de garantía, sino también a los juzgados correccionales, a los tribunales orales y a los jueces de ejecución. En relación al argumento normativo. Quisiera nombrar algo en relación al argumento de tipo material, el argumento material, ¿no?, que decíamos al principio, que es que en la justicia penal no se aplican medidas de protección porque no tenían recursos técnicos o no tendrían recursos técnicos, por ejemplo, con los equipos que sí tienen los juzgados de familia y de la justicia de paz. Claro, acá tenemos un punto central. Como dijimos, bueno, no sé si lo dije en el porcentaje, pero el 96,5% de las causas de violencia familiar y de género se inician en un único lugar, que es la comisaría de la mujer y la familia o las comisarías de seguridad. Y dijimos que desde allí se desdoblaban. ¿Y qué veíamos? Cuando se mandaban las causas a familia, la policía completaba un formulario que rige desde el 2012 y que aprobó la Suprema Corte, está en la página, que contiene un montón de información sobre el contexto de los hechos, cuestiones ambientales y también antecedentes del caso. Y cuando se mandaba la misma denuncia a la justicia penal, se remitía en otro formato, a través de las actas de procedimiento, sin toda la información que se mandaba al ámbito de familia. Recordemos que la ley 1261, ¿no?, del Ministerio Público, el agente fiscal tiene por obligación recibir las denuncias, practicar la investigación y dirige la policía judicial y la policía en función judicial. Y en función de esa obligación, imparte instrucciones generales y particulares, ¿no es cierto? Entonces, la Suprema Corte hace años que viene trabajando a través del registro de violencia familiar, Claudia lo sabe perfectamente, para que haya un único formulario de denuncia. Y en esa misma línea, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Mujeres, a través del Ministerio de Seguridad y a través del Ministerio de Justicia, al cual pertenezco, a lo largo del 2020 y del 2021 se ha reunido justamente con el Poder Judicial y con la Procuración en mesas interpoderes y se terminó de elaborar un formulario único de denuncia de casos de violencia de género para que se implemente en todas las dependencias policiales. Ese formulario ahora sí tiene toda la información que se necesita, una ponderación del riesgo para merituar de manera unificada justamente y temprana el riesgo existente en cada situación, con el fin de establecer abordajes y medidas de protección que resulten adecuadas y oportunas. Este formulario además se pueden solicitar medidas o se pueden plantear medidas desde el mismo formulario. En el ámbito penal, ya no van a llegar denuncias sin esos elementos necesarios. También los fiscales pueden instruir al personal policial para poder hacerse de esa información. Pero a partir de la puesta en vigencia de este formulario, no va a seguir llegando, digamos, va a llegar información completa. Además de lo que dijo Claudia, de la acordada 3964, que habla de la posibilidad de compartir claves para acceder a los registros de cada una de las jurisdicciones. Y hago una referencia más y termino, creo que estoy en mis 15 minutos. El otro gran obstáculo que se mencionaba los operadores de la justicia penal era el sistema acusatorio, ¿no?, que sería incompatible con las medidas de protección. Esto, yo les digo sinceramente, me resultaba llamativo este argumento, porque no he encontrado impugnaciones de este tipo, por ejemplo, al artículo 231 bis del Código Procesal Penal, el conocido como el que habilita los desalojos express, ¿no?, donde quien tiene un derecho de propiedad verosímil puede solicitar directamente al juez de garantías que ordene el desalojo,
para restituir un bien, ¿no? Es posible entonces que la propia víctima pueda pedirle al juez la medida de restitución. Esto lo menciono un poco, digamos, haciéndome cargo también como penalista, para que no nos escandalicemos en cuanto a las intervenciones de los jueces de garantías en la protección de derechos, a pedido incluso de la propia víctima, a través, por ejemplo, del formulario que les mencionaba recién. Igualmente, no es el argumento central este de que ya hay algo parecido en el Código Procesal Penal. El argumento central es que se trata de un procedimiento constitucional con principios propios y que estos principios son de tal valor político y ético, dijo el doctor Torres, que establecen la obligación de actuar aún de oficio con el medio pedido de la víctima en sede policial, ¿no? Si hay alto riesgo. Quizás sí lo que nos da ese artículo 31 bis, estoy pensando, es un mecanismo para diferenciar la protección del trámite principal, que es la investigación, ¿no? Nos dice que el trámite de la cautelar es por incidente. Es cierto, y en esto tengo que reconocer a quienes, digamos, participaron de aquel curso, que el Ministerio Público tiene una exigencia diferenciada en orden a la protección de las víctimas. E incluso puede disponer de medidas de protección sin necesidad de consulta al juez, cuando no afectan derechos de terceros, como botones antipánicos, custodias, rondines policiales, refugios, ¿no? Esto, digamos, de estas obligaciones del Ministerio Público derivan de la 12061, artículo 40, que establece que la obligación de proteger las víctimas es una prioridad del Ministerio Público, también las resoluciones que mencionó el doctor Torres, la 213 del 2020, que dice que el acompañamiento a las víctimas constituye uno de los objetivos prioritarios del Ministerio Público, y por supuesto la ley de víctimas, ¿no? Y si bien están todas estas obligaciones, o sea, todas estas pesan sobre el Ministerio Público, eso no exime a los órganos de justicia de su obligación. Si hay obligación internacional, hay responsabilidad por incumplimiento. El dictado de las medidas de protección no es un capricho. Y si no se cumple esa obligación, habrá responsabilidad individual y estatal. En el ámbito penal se deben tomar medidas de protección que permitan que cese el daño, que cese el riesgo, que se evite una escalada de hechos. Sabemos que el conflicto va a seguir y que es necesario un Estado, un Ejecutivo presente, que pueda abordar las condiciones estructurales que son el telón de fondo de las violencias. Pero sin esas medidas urgentes no es posible dar paso a las intervenciones integrales. Esto es una obligación normativa, constitucional, convencional y una obligación ética, tal como lo mencionara el doctor Torres. Y aquí concluyo mi intervención. Luego de escuchar a Sofía, vamos a escuchar al doctor Ernesto Ferreira. Ernesto Julián Ferreira es juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, en la Sala Cuarta. Es profesor de grado y posgrado de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a quienes me presiden el uso de la palabra. Yo, en primer lugar, quería presentar un PowerPoint, no sé si estamos en condiciones de poder ponerlo en pantalla. Sin embargo, quería sí ir tomando una de las ideas que marcó Sofía, que me parecen interesantes, en cuanto a aquel telón de fondo de las violencias, que son múltiples características, es precisamente las situaciones de subordinación o dominación vinculadas con el patriarcado, ¿verdad? Entonces, eso no puede tampoco dejarse a un lado en cuanto a la necesidad de interpretar las normas y las prácticas judiciales en ese contexto, porque si no, como que haríamos abstracción de la realidad social en la que estamos actuando. La idea, les voy adelantando, la idea de mi intervención tiene que ver con recordar algunos conceptos básicos de las medidas cautelares en general, las de protección en particular, pero sí darle una impronta vinculada a la perspectiva de género. Lo primero son algunas reflexiones iniciales que yo propongo, que tienen que ver con que el abordaje tiene que ser integral, tiene que ser interdisciplinario y tiene que tener especial consideración de las situaciones de vulnerabilidad y sus interseccionalidades. Esto me parece sumamente relevante porque las interseccionalidades apuntan a vulnerabilidades que se potencian unas con otras, ¿sí? Lo segundo es que todos y todas tenemos una responsabilidad. Las palabras del doctor Torres fueron, me parece, en este punto muy incisivas. Tenemos una responsabilidad
jurídica, pero también ética, de gestionar los casos con perspectiva de género. Y esto, después vamos a ver ejemplos de cómo ha impactado, y son solamente ejemplos, si ustedes quieren, dispersos, pero esto se vincula también, me parece esto interesante, la referencia que hacía Sofía, que me parece que esto va a propender a recolectar información de calidad en tiempo oportuno, ¿sí? Son los dos ejes que me parece que van de la mano. Y uno que me parece muy importante es el monitoreo y seguimiento del caso, ¿sí? Y esto con independencia de cuál sea finalmente la jurisdicción competente. Pero bueno, avancemos un poquito. El marco normativo me parece ineludible, por supuesto, todos lo conocemos, esto por supuesto tampoco es taxativo, pero quiero tomar también la idea de Sofía en cuanto a las jerarquías normativas de unas y otras normas, ¿verdad? O sea, la ley nacional, la provincial, nuestro código procesal, la ley de víctimas y hasta el código procesal civil, por supuesto, ni hablar después de la reforma del Código Civil Comercial, que tiene justamente como estándar de interpretación el control de convencionalidad, etcétera, tiene justamente este marco de las obligaciones internacionales. Por eso yo remarcaba aquí que el incumplimiento, como bien lo indicaba Sofía, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino y la compromete por independencia de cuál sea el poder del Estado, el Departamento del Estado que haya infringido, ¿sí? O sea, el Estado argentino en sede internacional responde, sea por inconductas del Ejecutivo, Legislativo o el Judicial. Me parece importante también recordar que el estándar de actuación que atraviesa todas estas intervenciones es un deber de debida diligencia reforzada y un estándar de interpretación de todas estas normas que asegure eficacia y eficiencia de los instrumentos normativos en el marco del respeto al debido proceso y defensa en juicio. Aquí, de nuevo, pongo énfasis en que, como en otras situaciones seguramente, las normas depende de nosotros hacerlas operativas, con eficacia, con eficiencia, en tiempo oportuno y, por supuesto, respetando el debido proceso de defensa en juicio. Quiero decir, la batería, para poner solo algunos ejemplos, la batería de medidas que, por ejemplo, contiene la ley provincial, que de alguna manera, la 12.569, con la reforma de la 14.509, vino a, si ustedes quieren, superar algún debate vinculado con el alcance de la ley nacional. Quiero decir, la batería de medidas que pone a disposición de la jurisdicción del artículo 7 es muy amplia, ¿sí? Órdenes al presunto agresor para el cese de actos de perturbación, orden de protección de acercamiento, orden de exclusión de personas, etcétera, etcétera. Y como dijo también Sofía, me parece también interesante utilizar esto, algunas de estas medidas requieren intervención jurisdiccional cuando justamente afectan derechos de terceros, pero puede haber otras que puedan ser, digamos, cumplidas sin demasiadas diligencias, en la medida en que sean asegurativas, como dijo Sofía, por ejemplo, un rondín, un botón antipánico, etc. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires tiene también normas vigentes, el artículo 83, incisos 6 y 10, el 226, que se vinculan con derechos directamente, los incisos 6 y 10 del artículo 83, directamente conferidos a la víctima, ¿sí? Y no quiero dejar de mencionar, aunque por supuesto no es mi especialidad, que en el Código Procesal Civil Comercial de la Provincia de Buenos Aires, si bien el artículo 327, inciso U, dice que las cuestiones de violencia familiar son competencia del fuero de familia, no hay que olvidar que el artículo 12, que lo hemos visto en muchas ocasiones, en todo tipo de diligencias, permite el dictado de medidas cautelares sin que la cuestión de competencia ya se haya resuelto, justamente por la naturaleza de las medidas cautelares. Avancemos un poco. Quería darles algunos ejemplos, algunos más antiguos, otros más recientes, de tomar decisiones con perspectiva de género. El caso Leiva, que todos seguramente conocen, que tiene ya 10 años, se vincula con el requisito de la actualidad o inminencia de la agresión respecto de la causa de justificación de legítima defensa. Esto como título, pero cuando ustedes leen el fallo y el dictamen del procurador, lo que se detecta precisamente es un abordaje del concepto de actualidad o inminencia de la agresión que está atravesado por la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en las instancias anteriores se apuntaba, aunque parezca mentira, a que había una suerte de voluntariedad de la víctima
que luego es la que se defiende, víctima de múltiples violencias, físicas, verbales, económicas, simbólicas, que había una cierta voluntariedad al haberse quedado en ese hogar, y que entonces eso de alguna manera diluía la necesidad de la defensa. Bueno, en el caso Leiva de la Corte, y puntualmente los votos de la doctora Highton, que luego cuenta con la adhesión de la doctora Argibay, refutan con mucha firmeza esa línea argumental, precisamente. Sí. Perdón, Ernesto, se quedó trabado el power. Si querés, a ver, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, lo saco de nueva presentación. Ahí Gracias. Está. Decía que en el caso Leiva, no sé si se llegó a ver, en los votos de Highton y de Argibay hay una fuerte censura, si me permiten la palabra, a la línea argumental que precisamente no tenía en cuenta ni mínimamente el contexto de múltiples violencias de género que había sufrido la mujer imputada. Luego, otro caso me parece relevante, de nuevo con perspectiva de género, es este precedente de la Suprema Corte, 128.468 del 12 de abril de 2017, donde un delito como el de desobediencia, que de una perspectiva, si ustedes quieren, tradicional, afectaría como bien jurídico la administración de justicia, sin embargo, se lo pone en un contexto de violencia de género en función de la multiplicidad de episodios previos que conducían a que debía interpretarse en ese contexto, y esto por supuesto abre la polémica discusión sobre el alcance del precedente Góngora y su efecto en lo que tiene que ver con la suspensión de proceso de prueba. El último que traje aquí tiene que ver con el caso Burgos. Este es muy nuevito, está publicado hace poco en la página de la Corte. Me quiero detener un segundo porque tiene este interés más allá del caso en sí. El caso en sí se vincula con un supuesto en el que a una mujer se le imputa de un homicidio agravado por el vínculo, se la condena mediante circunstancias extraordinarias de atenuación, vinculadas precisamente con violencias múltiples que su pareja le había hecho padecer durante todo el vínculo. Y en definitiva, lo que se discutía era el monto punitivo, ¿sí? En primera instancia se le imponen 15 años, la defensa recurre a punto tal que proponía hasta perforar el mínimo legal en función justamente de la violencia de género padecida, y la casación lo que hace es, luego de un profuso análisis teórico-conceptual, rebaja la pena en 1 año. En este precedente, la Corte lo que dice es que no hay motivación suficiente del quantum de la reducción, pero lo que me interesa marcar como ejemplo de perspectiva de género es que esa decisión viene a romper una larga tradición vinculada con el código hoy vigente, la discrecionalidad en materia de determinación judicial de la pena, ¿sí? En definitiva, estos ejemplos, que por supuesto son nada más que aleatorios, azarosos, y que los elegí con algún nivel de discrecionalidad, lo que sí permiten es demostrarnos cómo es posible, en la tarea de interpretación, que siempre implica asignar un significado a las palabras, siempre hay modos de hacer interpretaciones superadoras de paradigmas anticuados. Vayamos, sí, a algunas de las cosas que anuncié vinculadas con algunos conceptos. Las medidas cautelares en general, me parece importante recordarles, esto lo sabemos, discúlpenme, pero algunas de sus características generales, que son provisorias, ¿sí? Esto tiene que ver con que se van adecuando a las circunstancias sobrevinientes, presentes al momento que se dictan y las que vengan después, que se dictan de modo unilateral, o sea, inaudita parte, justamente por su naturaleza, y que su intensidad de alcance tiene que ver con la necesidad de el objeto de tutela, cómo tutelar el objeto, justamente, que queremos proteger a través de esta medida. Y los requisitos, y acá me quiero detener un poco más, se vinculan con la verosimilitud en el derecho y con el peligro en la demora. Bueno, en cuanto a la verosimilitud en el derecho, yo al principio hablé de la necesidad de recabar en tiempo oportuno, de modo
rápido, claro está, información de calidad. Y justamente esa información de calidad es la que va a permitir calibrar rápidamente si estamos frente a un supuesto de verosimilitud del derecho. Con las propuestas vinculadas con unificar formularios de denuncias que aporten al fuero penal información muy rica que muchas veces queda en el juzgado de paz, me parece que se facilitaría a los operadores del sistema penal el abordaje de este ítem. Y el peligro de la demora, que es clásico en cualquier tratado de derecho procesal en cuanto a recaudo de medida cautelar, particularmente en situaciones de violencia doméstica, de género, etc., está dado casi en su naturaleza, ¿sí? No me quiero olvidar, tal vez después lo repita, pero en la acordada, si ustedes la leen con atención, se hace mención de modo habitual a la palabra urgencia, se la enfatiza y se la subraya, ¿sí? Porque lo que está detrás de esto es el peligro en la demora. Por eso tanto énfasis en la urgencia. Luego los tipos, hay un tercer recaudo, por supuesto lo voy a mencionar solo a título académico, que es la eventual utilización de una contracautela, no parece exigible en las medidas de protección. Por lo menos eso es una opinión personal que les aporto. En cuanto a los tipos, claramente se han clasificado en personales, que tienen que ver, se vinculan con cuando afectan a sujetos, y reales cuando se vinculan con cosas. El ejemplo habitual es el embargo. Ahora, hay una especificidad en la normativa que se viene analizando en las intervenciones anteriores, en lo que dije hasta aquí, que tal vez permitiría pensar en las medidas de la ley provincial, en las medidas del Código Procesal Penal, en toda la batería disponible, se las podría pensar tal vez como medidas cautelares autónomas de protección, con fundamento en una interpretación del corpus normativo desde la perspectiva de género, que atienda al objeto de la problemática, ¿sí? Es interesante tal vez desarrollar y complementar la idea de Sofía en cuanto a que alguna vez el amparo, ¿sí?, como acción, nació sin ley, nació de una construcción jurisprudencial. Bueno, es tal vez ese un recuerdo, una reminiscencia y un desafío para construir medidas cautelares autónomas de protección con el objetivo de una respuesta oportuna, eficaz y útil. Después, por supuesto que con independencia de categorías conceptuales, que seguramente algunos podrán compartir y otros podrán cuestionar, lo cierto es que la acordada 3964 impone un reforzado deber de diligencia y eficacia, y esto me parece importante, superador de a veces los superadores nos perdemos en discusiones formales, rituales, que terminan frustrando las medidas. Y también debates de índole conceptual, y por eso aquí, lo que no quería olvidarme, lo consigné en la diapositiva, el término urgente se subraya en múltiples y variadas y en distintos contextos, ocasiones, en la acordada. También me parece importante distinguir si hay afectación de derechos de terceros, evidentemente algún órgano jurisdiccional va a tener que intervenir, ¿sí?, sea el fuero que sea, y específicamente en función de lo que manda la acordada, el órgano al que llegue la noticia de la situación de riesgo. Pero si en cambio es meramente tuitiva, la intervención de la jurisdicción en principio podría ser innecesaria. Por supuesto que a mayor intensidad de la medida, mayor es el estándar de exigencia probatoria, y el ejemplo prototípico, todos los que hacemos derecho penal lo vamos a encontrar, el ejemplo prototípico, es la prisión preventiva, ¿sí?, que es la medida de coerción personal de máxima intensidad, que tiene además el máximo estándar de exigencia probatoria, por lo menos en la etapa de investigación. Otras medidas cautelares, ¿sí?, en la medida en que tengan una afectación menor, podrían tener estándares diferenciados, compatibles, de nuevo, con la urgencia. También me parece importante pensar en intervenciones tempranas desde las fiscalías,
por supuesto en la medida en que se cuente con información de calidad, que me parece que es un hito, o un requisito, mejor dicho, esencial. Después, estos son nada más que sugerencias, por supuesto. Me parece que es importantísimo evaluar primero las características del caso particular, detectar si estamos en supuestos de investigación de hipótesis delictuales, peligros procesales de toda índole, y especialmente recordar que uno de los peligros procesales clásicos se vinculan con el entorpecimiento probatorio, que se traduce, si es que el caso concreto lo amerita, por supuesto, en la influencia o hostigamiento contra la víctima. Recordemos en este punto la necesidad de evaluar este concepto desde la perspectiva de género, ¿sí? Es frecuente, lamentablemente, encontrar situaciones donde hay supuestas retractaciones o situaciones de cuasi coacción para que, de alguna manera, se aliviane la entidad de lo que se ha denunciado. En definitiva, se trata, por supuesto, de una articulación de la actuación de los fueros. Me parece importante también que se estandaricen prácticas y se respeten protocolos en el sentido de mecanismos para anticipar problemas, ¿sí? Insisto que el formulario de las denuncias me parece un camino, un sendero muy interesante para transitar. El objetivo tiene que ser siempre garantizar una respuesta del sistema judicial eficaz que supere obstáculos rituales. Y me quiero detener, para ir terminando y dar espacio al doctor Ceballos, en que en el punto 5 de la acordada hay una serie de puntos que me permití caracterizar o titular como cláusulas de distinto alcance. La primera, voy a tratar de leerlo despacito, se vincula con garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, incluyendo el acceso al órgano, el sostenimiento de la denuncia del proceso. Esto tiene que ver justamente con evitar estas situaciones de retractación forzada. El dictado de un pronunciamiento y las condiciones para hacer efectiva la sentencia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, los factores que hacen a la interseccionalidad, y la fase del círculo de violencia por el que atraviesa. Yo me permití caracterizar este primer punto como una cláusula de garantía para la víctima, ¿sí? En los distintos momentos a los que alude este punto número 1, la víctima tenga garantizado todos estos factores: acceso a la justicia, acceso al órgano de que se trate, sostenimiento, sostén de la denuncia, que se dicte un pronunciamiento en tiempo oportuno y útil, que la sentencia luego se pueda cumplir, ¿sí? De nuevo aquí, como otra vez lo quiero repetir, la interseccionalidad es un factor muy relevante. El segundo punto tiene que ver con la cláusula de eficacia, ¿sí? Porque el punto 2 habla de asegurar el dictado de medidas de protección adecuadas y oportunas con un enfoque coordinado, multidisciplinar e integrado. La interposición de una denuncia frente a un órgano incompetente no exime a al noticiario del riesgo, del dictado de las medidas urgentes. Me parece que aquí recordemos lo que dije aún del artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Se trata de una cláusula de eficacia, ¿sí? Apuntando a que, aunque luego podamos discutir la competencia, la medida cautelar de protección, la medida de tutela, hay que dictarla. Y luego se podrá dictar la incompetencia. Esto no es tan infrecuente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, situaciones en las cuales se dicta la prisión preventiva y luego, por ejemplo, se considera que hay que declinar la competencia al Foro Federal. Pero el Foro Federal, la causa llega con la medida cautelar, prisión preventiva resuelta. El punto 3, me parece que es una cláusula de articulación con otros operadores muy interesante, que apunta a que se dé intervención a los servicios de protección de derechos locales o zonales y o al asesor de menores ante la existencia de niños, niñas o adolescentes implicados, ¿sí? La idea de articular aún con otros poderes, en el caso del servicio de protección, o con algún órgano especializado del Poder Judicial, en el caso del Ministerio Público, como el asesor de menores. Hay un punto 4 que me permití llamar cláusula de celeridad de las comunicaciones, que apunta a que entre órganos
¿sí? Las comunicaciones llegan del medio más rápido, evitando generar que la víctima deba transitar por ambos órganos. Si algo la pandemia nos ha aportado es precisamente esta celeridad. Habrá que encontrar mecanismos para aceitar en cuanto a condiciones de seguridad, etc. Y la quinta, que algo adelanté y con esto voy terminando, una cláusula de monitoreo, seguimiento y adecuación eficaz frente al incumplimiento, a punto tal que impone la adopción de las medidas de protección más adecuadas, ajustar las existentes, comunicar por las instituciones pertinentes al juzgado que dictó la orden incumplida. Yo decía hace un ratito la necesidad de monitorear, seguir y sostener las medidas. Precisamente a esto apunta este último eje de las pautas comunes. Bueno, por supuesto, les agradezco la atención. Voy a ir dejando de compartir la pantalla y les agradezco muchísimo y doy la palabra a quien sigue, que es el doctor Ceballos. Gracias. Va a exponer y a cerrar la actividad Nicolás Ceballos. Nicolás Ceballos es juez de garantías de Pilar, de San Isidro, con competencia en Pilar. Es profesor de grado y posgrado en Derecho Procesal y Penal y Derechos Humanos. Muchísimas gracias a los organizadores. No sé si me están escuchando bien, me están viendo bien. Eso es lo importante. Claudia, ahí yo te tengo como referencia. Bueno, como me presentaron, soy Nicolás Ceballos y principalmente voy a tratar de que mi intervención en estos minutos que me han sido asignados tengan que ver un poco con la dinámica de la función que cumplo, ¿no? De juez de garantías. Es decir, un poco la intención de esta intervención y la focalicé en esa circunstancia que genera obligaciones en las cuales nosotros como jueces penales tenemos que cumplir. En eso también amplío la gama de lo que se vino diciendo hasta ahora de los jueces de garantías, correccional, tribunal oral, juzgado de ejecución. También lo amplío a los jueces de garantías del joven y de responsabilidad penal juvenil, ya que creo que no solamente han sido convocados, sino también pesa sobre ellos esta obligación de lo cual vamos a charlar esta tarde. Voy a tratar de ser conciso, algunas cuestiones que se fueron charlando ya han sido ventiladas, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en ese caso para no retenerlos tanto tiempo. En este momento voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien, Ernesto? Sos el que tengo en la pantallita. ¿Se ve bien? Lo estamos viendo correctamente. Perfecto. Listo. Bueno, un poco son algunas premisas, si bien se ha focalizado en este encuentro muchos de los aspectos que hemos ido abordando y que voy a abordar en esta intervención, pero lo cierto es que me parecen premisas fundamentales para poder llegar a algún tipo de conclusión. En particular, me pregunto, como juez de garantías, me voy a poner en protagonista de estas cuestiones que voy a tratar de ayudar a reflexionar en esta tarde, es ¿por qué tengo que cumplir la acordada 3964? Esto es un poco lo que pensé cuando diseñé esta primera premisa, es decir, ¿por qué yo estoy obligado a cumplir no solo la acordada por su mero carácter de autoridad por parte de la Suprema Corte y el artículo 5 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que la autoriza a reglamentar el código, pero de alguna manera es bueno saber por qué yo tengo que cumplir con esta acordada? En ese sentido, hay un derecho penal tradicional que siempre ha pensado que la prerrogativa del Estado en afianzar justicia tenía como consecuencia o como contrapartida la necesidad de asegurar derechos del imputado, ¿no? Es decir, como dice el preámbulo, afianzar justicia pero asegurando los beneficios de la libertad. Quizá el sistema penal siempre estaba pensado en estos dos polos opuestos que el sistema judicial trataba de equilibrar para buscar una respuesta. Sin embargo, este derecho penal tradicional, podríamos decir en materia de derechos humanos, cuestiones de primera generación, han tenido un impacto trascendental cuando nuestra Constitución Nacional en el año 94 incorpora con rango constitucional los distintos tratados de derechos humanos, convenciones y declaraciones que en el 75, inciso 22, tenemos pensadas. En ese sentido, esta incorporación normativa genera
a partir de sus órganos de interpretación, una necesidad de considerar no solamente una cuestión unilateral, es decir, pensada en estos tratados de derechos humanos en pos de beneficios del imputado como derechos de primera generación, sino que a partir de sus distintos interpretaciones que ha tenido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular en el caso Bulacio, que menciono ahí en el PowerPoint, esta cuestión, esta tensión que se ha generado entre los derechos del imputado y la prerrogativa del Estado de afianzar justicia y averiguar los casos a través de las distintas facultades que las normas procesales le confieren, aparece un nuevo actor, que son las víctimas, es decir, sujetos de derecho a partir de los reconocimientos expresos en los textos normativos, como así también en las interpretaciones que ha dado los organismos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que permiten considerar ya no solamente esta tensión como propia entre imputado y Estado, sino estos nuevos actores, las víctimas, como sujetos de derechos por parte del Estado también. Es decir, que el Estado les debe garantizar derechos en particular. ¿Qué tipo de derechos? Derechos a la verdad, derechos a las investigaciones serias, diligentes, investigaciones exhaustivas, etcétera, que de alguna manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, ha resumido como la debida diligencia reforzada. Esta cuestión de la debida diligencia reforzada también implica la necesidad de protección, es decir, pensar en medidas de tutela preventiva que permitan afianzar esta relación entre el Estado y las víctimas de los delitos. En esa circunstancia, este sistema penal ya no solamente entonces va a estar pensado en el imputado y el Estado, sino que también este nuevo sujeto de derechos que son las víctimas, y también una categoría en la cual pone a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad con especial interés y protección. Eso es, digamos, las nuevas obligaciones del Estado y de alguna manera pensar en esta responsabilidad que Sofía inicialmente mencionaba como la necesidad de responder esta pregunta que yo me planteé. ¿Por qué tengo que cumplir con la acordada 3964 y con todas las cuestiones relativas a la normativa vinculada a la violencia de género? Por eso empezamos a ver que las fuentes jurídicas de una decisión ya no solamente pasan por el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los que nos formamos hace mucho tiempo en el Código Procesal nuevo, ya no tan nuevo, del año 98, empezamos a ver siempre sus textos, las posibilidades que confiere la norma en función de los órganos judiciales. Algunas referencias da el Código Procesal, específicamente en el artículo 83, cuando le permite la exclusión del hogar, pero fíjense que solo lo limita a lesiones dolosas, lo cual no da, en definitiva, el Código Procesal en concreto una respuesta a esta obligación que antes puse como premisa. ¿Por qué? Porque no contempla todo un orden jurídico que sí un juez de garantías tiene que atender cuando resuelve un caso en particular de violencia de género en un ámbito familiar, porque esto es lo que la acordada cataloga. Otro día vamos a charlar, obviamente, que también estas normativas alcanzan la violencia de género, pero hoy nos vamos a hablar los casos de violencia de género en el ámbito familiar, como bien lo menciona la acordada. Fuentes de esta decisión jurídica hemos charlado bastante esta tarde, ¿no? Convención de Belén do Pará, CEDEAW. Fíjense la particularidad que dentro de este sistema jurídico la Convención de Belén do Pará no tiene rango constitucional y sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Campo Algodonero, lo menciona como una fuente directa para todos los órganos de justicia que intervienen como parte del sistema regional de derechos humanos. Por lo tanto, ya ni siquiera ese orden jurídico, decimonónico, de referencias de la ley, nos impide dar el paso adelante para poder considerar todas las fuentes jurídicas basadas en ¿qué? En el principio pro domine.
A partir de ahí, ya en el caso específico de la legislación nacional, tenemos la ley 26485 que la sanciona como de orden público, incluso la provincia de Buenos Aires en la ley 14731 también la contempla como parte de nuestra normativa interna, aunque señala en particular que se trata de una cuestión de excepción respecto de la emergencia en la situación de violencia de género, que no me voy a detener en eso, sino en la idea de que nuestro sistema jurídico de la provincia de Buenos Aires también adopta la 26485 como parte de las fuentes jurídicas de una decisión. Luego, el control de convencionalidad de efecto útil, este deber de garantía, esto que mencionaba en la filmina anterior. No solamente cuando un juez toma una decisión tiene que basarse específicamente en estos textos procesales o en estos textos nacionales de orden público que dice la 26485, sino que además debe buscar no solamente respuesta en el nudo texto de los tratados de derechos humanos, sino también en las interpretaciones que sobre esos tratados hacen los organismos de control. Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y específicamente, si ustedes leen Campo Algodonero y más incluí entre los penalistas, me parece que van a conocer bien el caso que convalidó el sistema de juicio por jurados, aunque incluso yo les pediría a los que hace mucho que no lo lean, tiene mucho contenido en temas de género y específicamente en temas de debida diligencia reforzada al momento de oír a una víctima de un delito de violencia de género. Y como último caso de este control de convencionalidad que también tenemos que tener presente es el caso de Vicky Hernández frente a Honduras de marzo de este año, donde se incluyó dentro de esta debida diligencia reforzada las personas trans. En particular, además del Código Procesal, todo este contenido de control de convencionalidad, el sistema jurídico y fuentes, tenemos en cuenta estas leyes de la provincia de Buenos Aires, la ley 12569, que ya bastante hemos hablado, sobre todo Ernesto mencionó, y las posibilidades, y aunque ahora lo vamos a hacer referencia de ese artículo 7 tan importante que mencionó Ernesto, tenemos la ley 15232. La ley 15232 es la ley de víctimas de delitos sancionada y promulgada en enero de este año, que como verán, si fue en enero de este año y estamos hablando de una acordada del año de diciembre del 2019, de alguna manera creo que su texto fijó y marcó de manera clara el fortalecimiento de esa acordada 3964. Es decir, dejó bien en claro cuál es, dentro de los fines de la norma, una de las cuestiones que deben atender la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Esto es la protección. Fíjense, en el artículo 1 de la Ley de Víctimas menciona como alcances específicos la palabra protección. En el artículo 2, inciso A, lo menciona estrictamente, entre otros, como uno de los objetivos de la ley. En el artículo 5, inciso A, habla de la celeridad del trámite en miras de la protección, es decir, una actuación diligente, esto de las prácticas que mencionaba Ernesto antes, que hay que llevar adelante con la finalidad de justamente buscar esta protección. Artículo 7, inciso A, punto 4, el derecho específico que regula la protección. Artículo 14, la necesidad de la articulación con las fuerzas de seguridad y dispositivos electrónicos en miras de esta posibilidad de protección. Por otra parte, la ley, entre otros puntos, y ni hablar en casos de violencia de género, autoriza y garantiza ese derecho a recibir información y ese derecho a ser oída por parte de la víctima. En algún punto ahora vamos a hablar sobre la acordada en sí y qué pasa con la situación del Ministerio Público, ya que la ley de víctimas, la ley 15232, genera como obligación de su cumplimiento tanto al órgano jurisdiccional como al órgano del Ministerio Público, lo cual, a mi entender, es correcto en miras de justamente buscar una solución específica en temas de violencia de género. Y por lo tanto, esta necesidad de que haya más de un sujeto obligado refuerza la idea de la acordada 3964 en coordinar acciones. Es decir, buscar que los distintos órganos judiciales coordinen acciones en un objetivo común.
Yendo en concreto al acuerdo 3964, sin entrar con los detalles que Ernesto Ferreira ha dado y que me gustó mucho sus distintas categorías, voy a presentar algunas ideas que tienen que ver con su aplicación en el día a día. Lo primero que tengo que decir, y que creo que tanto Sofía como Ernesto han dejado bien en claro, pero yo quiero reforzar también, es que la idea de fijar una medida de protección en casos de violencia familiar dista de ser una medida cautelar en lo que nosotros concebimos hasta hoy en marco del artículo 146 del Código Procesal, en el marco de las distintas normas que nos permiten trabar un embargo, que trabar una inhibición de bienes. Estamos pensando en otra idea. Estamos pensando en una idea, en una medida de tutela judicial preventiva específicamente direccionada hacia la protección familiar. Naturaleza jurídica propia, con características específicas, muchas reguladas por la ley 12.569, pero que de alguna manera pasan al segundo punto que quiero señalar, que es la urgencia como dato primordial. Acá Ernesto habló de la prisión preventiva y dictar la prisión preventiva y después remitir al federal, etcétera, pero me parece que el ejemplo es muy bueno y yo lo reforzaría con la idea de que muchos magistrados y magistradas que están aquí presentes tienen con los amparos, ¿no? Llega un amparo por una cuestión de salud, una persona que se tiene que tener un tratamiento oncológico hoy. Por más de que sea una obra social y la jurisprudencia de la Corte de la Nación autoriza a que nos declaremos incompetentes, según el Código Procesal Civil, según la ley de amparo y según la naturaleza y la esencia de esa medida de la tutela judicial efectiva y preventiva, esa medida cautelar se tiene que dictar en el día. Por lo tanto, asimilando esa situación del amparo, esto es lo que busca la acordada. Es decir, miren, la urgencia es lo que debe primar, la protección es lo que debe primar, después vemos la competencia del órgano. Lo importante aquí tiene que ver con ese actuar de manera diligente por parte de quien intervenga y en este caso de lo que estamos hablando de la intervención directa de la justicia penal y de los jueces penales. Ahora, como les adelantaba, hay una relación del Ministerio Público con la ley de víctimas y la ley específica de organización del Ministerio Público, en particular el artículo 4954 de la 14442, y de alguna manera busca acentuar esta relación del Ministerio Público Fiscal con la víctima. Acá me quiero detener un poco y quiero dar un poco de orden a estas intervenciones de las víctimas de violencia de género y las distintas situaciones, y de alguna manera lo grafico como un orden de prelación, ¿no? Primero el Ministerio Público Fiscal y la víctima, luego el juez y la víctima, y luego qué pasa con estas herramientas disponibles, pero en particular si puede o no el juez actuar de oficio. ¿Qué quiero decir con dar orden? En que en principio, lo ideal, lo que podría suceder en una situación de debida diligencia, como espera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, podría suceder que una denuncia la toma el Ministerio Público Fiscal por lo general, por lo menos en mi departamento judicial, se encuentra organizado con fiscalías temáticas que atienden estos casos de manera directa. Toma el caso, a partir de que toma el caso, busca una intervención directa de la víctima, procura escucharla, procura asistirla, procura que el Centro de Asistencia de la Víctima del CAV, con un abordaje interdisciplinario, es decir, una intervención especializada, tomar las diligencias urgentes que puede tomar el Ministerio Público Fiscal y de manera prioritaria pedirle al juez de garantías en caso de ser necesario o en caso de que el juzgado de familia aún no haya dictado una medida en concreto sobre esa situación particular. Esto sería, digamos, la debida diligencia. La gran pregunta es qué sucede si el juez en este contexto puede, frente a una situación en la cual el Ministerio Público Fiscal no atienda el caso, tomar una cuestión proactiva. Yo creo que sí, esto es lo que se está esperando. Creo que está esperando la acordada, incluso como dijo
Claudia, con los distintos protocolos y las distintas intervenciones que se están dando, incluso con acuerdos del Ministerio de Seguridad, ya esa información y ese impulso propio de la víctima permitiría y autorizaría al juez de garantías a tomar una medida de protección. Es decir, como dice la acordada 3964, específicamente, el impulso de la víctima hacia la necesidad de que no tengamos que detenernos de manera puntillosa en la legitimación de la víctima en el impulso de una medida de protección. Siempre pensándolo en esta idea, la premisa principal, estamos hablando de una medida que tiene como fin la protección, no una medida cautelar de lo que tradicionalmente hemos considerado. Entonces, primera debida diligencia, por decirlo de una manera, en nuestro sistema, Ministerio Público Fiscal, con intervención de la víctima, órganos especializados, ya sea por parte de las comisarías de la mujer y la familia, ya sea por el CAP, intervención pronta e inmediata del juez de garantías, dictando una medida, dando intervención posterior a familia, conforme lo establece la acordada 3964. Segundo supuesto, el juez con una relación directa de la víctima, por lo que fuere de la intervención del Ministerio Público Fiscal, no llegó a tiempo, no lo tomó, no quiso, no le parece, el juez puede, por esa instancia de legitimación de la víctima, realizar la medida de manera directa. Herramientas posibles, ahí me quedo un poco en lo que estuvo diciendo Ernesto, no voy a reiterarlo. Artículo 7, léanlo, están todo el catálogo de posibilidades e incluso más podría el juez, digamos, no es un catálogo expreso, sino que más podría en función del caso que se le presenta. Y ahí viene la gran pregunta, lo dijo Sofía al inicio, de oficio. Y bueno, yo la verdad es que cuando lo pensé de oficio, digo, bueno, voy a ver si esto es posible o no de oficio, que como juez de garantías yo intervenga de oficio en la posibilidad de dar una medida de protección. Lo primero que se me vino a la cabeza es decir, bueno, si yo dispongo algo de oficio, tendría que ver con qué víctima me encuentro. Es decir, de alguna manera, me parece que para pensar en actuar de oficio, primero tendría que analizar qué tipo de víctima si no está reconociendo su propio riesgo. Ahí sería ideal la intervención del Ministerio Público Fiscal con el Centro de Asistencia de la Víctima, con las áreas especializadas o el juez de manera directa, como lo dije antes, con los grupos interdisciplinarios de las seccionales policiales, de las asesorías periciales, etc. Pero, más allá de esta posibilidad y de esta cuestión, creo que hay muchas en las situaciones, y por lo menos yo me he encontrado, que he dispuesto estas medidas de oficio. ¿Cómo? Cuando en el marco de una medida de coerción personal de una persona decido escarcelarla, ya sea que porque cualquiera de los supuestos del artículo 169 del Código Procesal Penal, y entiendo que es necesario algún tipo de protección, ya sea con la implementación de un sistema dual electrónico, es decir, de control de acercamiento, ya sea con una restricción al imputado de un acercamiento a un determinado lugar, a una determinada cuestión, es decir, todas aquellas posibilidades que el artículo 7 de la ley 12.569 en función de la medida de coerción que va a cesar por el motivo que fuere en ese contexto. Por lo tanto, entiendo que el juez, en esa obligación inicial que planteé, tiene y debe buscar esa protección incluso de oficio, y no se agota solamente en el juez de garantías. Creo que también tanto el juez de ejecución, lo correccional, tribunal oral, hasta incluso la propia Cámara de Apelaciones podría, en ese contexto, bajo las determinadas posibilidades que la norma le concede, dar una medida de protección de oficio. Y les digo más, el artículo 7 específicamente de la ley 12.569 autoriza al juez de familia y el acuerdo 3964 nos remite a esas normas, por lo tanto las posibilidades normativas existen. Pero guarda, esto es lo que decía antes, busquemos dar orden, primero una cosa, después la otra, y cuando busco dar de oficio, tratar de no generar un menoscabo en la posibilidad de revictimizar a una víctima o hacer varias intervenciones con respecto a la víctima desde el Ministerio Público Fiscal, desde el juzgado de familia, etc. Por eso es
muy importante coordinar las acciones. Bueno, en cuanto al sistema acusatorio e imparcialidad, que es un poco lo que había planteado Sofía al principio, lo voy a mencionar rápido. Me parece que si pensamos en una medida de protección diferente a una medida cautelar, creo que tenemos resuelto nuestro enigma en esa cuestión de si estamos o no con este juez proactivo afectando la imparcialidad. Yo creo que no. Por lo tanto, después, como último punto, la cuestión de competencia y coordinación interfueros es lo que nos propone la acordada y me parece que es hacia donde tenemos que aspirar. Como conclusión, para terminar esta intervención, acá le robo las palabras al doctor Gonzalo Gallo, juez de familia del Departamento Judicial de La Matanza, que un poco me ayudó en estas ideas referentes a la cuestión que es propia y del día a día de la justicia de familias para incorporarla en las cuestiones penales. Él, en un artículo publicado recientemente en La Ley, habla del fallo Colalillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de alguna manera en esta doctrina del exceso ritual manifiesto cuando se interpone en dar a cada uno lo suyo, ¿no? En la justicia. Buscar que los códigos procesales, las formas procesales no impidan justamente concretar estas soluciones para una política pública expresa, reconocida y de alguna manera puesta en marcha los que hacemos penal a partir de distintos tratados, pero en particular me parece que luego del caso Góngora nos abrió a muchos los ojos para empezar a pensar este concepto y cuáles son sus alcances. Así que bueno, para ir finalizando, agradezco los aportes que ha dado la Comisión de Derecho Penal y Derecho Procesal del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que a través de los chats y los distintos grupos han dado sus aportes para poder yo volcar esta intervención hoy, en particular a Jorge López, juez de garantías de Lomas de Zamora, que también se ha dedicado una tarde para darme su mirada y sus aportes desde la práctica en su juzgado. Y para finalizar, creo que los resultados de esta capacitación, o por lo menos espero que los resultados de esta capacitación tengan tres ejes fundamentales. Primero, los que no conocían la acordada 3964, que imagino que son pocos, ya la conozcan. Segundo, los que no tenían el valor para poder hacerlo y de alguna manera generar operatividad en esta acordada 3964, comiencen a tener valor y hacerlo. Y por último, a la mayoría de los magistrados y magistradas que conozco y que sé que el día a día aplican con conciencia no solamente el acuerdo, sino toda la normativa que hicimos referencia esta tarde, fortalecer esa idea y decirles que el camino es por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Sofía y Ernesto. Bueno, hay varias preguntas, pero antes de arrancar con esas preguntas, algunas cuestiones. Una, en principio, que tiene que ver con la dinámica de la actividad. Les recuerdo a todos que a aquellos que conforman el fuero penal o el fuero de responsabilidad penal juvenil, que se nombren en el chat para poder dar cuenta de su asistencia a la actividad. Bueno, en segundo lugar, los PowerPoint van a estar disponibles, así que los vamos a subir a la página del instituto. Luego decirles, hay algunas preguntas que tienen que ver con algunos recursos que tanto Sofía, Ernesto y Nicolás comentaban. Estos recursos normativos, los fallos que mencionaban también, y el formulario que actualmente está vigente, que es un formulario que está vigente desde el año 2012, producto de un convenio que se suscribió entre la Suprema Corte de Justicia y en su momento el Ministerio de Justicia y Seguridad. Están en la página de la Corte, ssba.gov.ar, en el segmento de violencia familiar. Allí van a encontrar varias normas, jurisprudencia, incluso la acordada 3964. Sí, comentarles lo siguiente, lo vamos a poner ahora en el chat. Acaba de salir, esto acaba de ser publicado, el decreto 1020 de estos días, un decreto que tiene que ver con las preguntas que varios de ustedes hacían, que cuáles son los recursos o cuáles son las herramientas para los monitoreos y para los seguimientos. Allí van a ver que se redondean algunos elementos que tienen que ver con el sistema integrado de políticas públicas, pero sobre todo me parece de mucho interés y mucha importancia para esto del dictado de las medidas protectorias, que más que nada aquellos
juzgados, aquellos órganos que no tienen cuerpo técnico, este decreto aprueba una matriz de riesgo que van a utilizar todos los efectores y las efectoras del Poder Ejecutivo, con lo cual, si junto a este decreto se logra en poco tiempo terminar de cerrar este formulario único que va a sustituir el que les decía que está vigente desde 2012 por uno que se está trabajando con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, podríamos tener un instrumento que tenga la cantidad de datos suficientes como para dictar, en principio, las medidas protectorias más rápidas y que, por supuesto, no todas tienen que ver con la restricción de la libertad. Eso va de suyo, hay una gran gama de medidas protectorias que se pueden tomar antes de esas medidas que son más complejas y más extremas y requieren quizá de otros recaudos. Vamos a poner ahora, les decía en el chat, ese decreto que me parece que nos da algunos elementos que van contestando las preguntas que nos están haciendo, y comienzo a hacerle a los expositores las denuncias que fueron formulando los asistentes. A ver, vamos a buscar acá. Bien. María Elisa Silvi pregunta, a los juzgados de ejecución nos comunican desde las UFIs especializadas denuncias por amenazas telefónicas, por ejemplo, sin más trámite. ¿Cómo se continúa ante estas situaciones? Bueno, esa decíamos recién entre nosotros que la podría contestar yo, digamos. Entiendo que cuando se produce una situación de este tipo, se estarían refiriendo, por lo que dice la magistrada, en el contexto del encierro. En ese caso, digamos, además de iniciarse una nueva IPP por un delito de acción pública, como es la amenaza, y además quizás hasta dictarse medidas de protección, como puede ser, digamos, comunicarle a la persona que está privada de la libertad que se abstenga de seguir, digamos, una medida de restricción perimetral en las redes, que esto, digamos, se dicta muy a menudo. Además de eso, entiendo que esa información se remite al juzgado de ejecución como para valorar la conducta en términos generales, para poder acceder a lo que muchos conocemos como los beneficios, digamos, que se tienen a partir del cumplimiento o durante el cumplimiento de la condena. En términos de la progresividad de la pena, digamos, hay distintos momentos en donde se evalúa la conducta que tiene una persona privada de libertad. Esto se hace a partir de un legajo penitenciario, pero también con esta información, digamos, que da cuenta de que efectivamente, aún privado de la libertad, esta persona cometió o aparentemente habría cometido un nuevo delito. Creo que ese es el sentido que tiene la remisión de esta información al juzgado de ejecución. Bien, tenemos otra pregunta también para vos, Sofía. Lucía Pégolo pregunta, ¿cuántas de las denuncias, supongo el número al que te referiste, fueron reiteratorias de denuncias ya efectuadas? Número concreto. Supongo que no hay un número concreto en esto y sería materialmente imposible establecerlo, pero bueno. No sé si materialmente imposible, se está haciendo desde el Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se está tratando de generar un registro único de casos que nos va por permitir medir justamente cuántas de esas denuncias son reiteraciones, de hecho ya que tramitan en la justicia tanto de familia de paz o la justicia penal. Pero esto, digamos, es una construcción que realmente cuesta muchísimo, porque además de que hay sistemas informáticos distintos, como ustedes saben, entre el SIM y el Augusta, bueno, el Ejecutivo también maneja distintos registros y sistemas, y la idea es generar un registro único de casos como para conocer toda esa información y poder tener esa respuesta que es sumamente importante, digamos. Bien, la pregunta siguiente tenía que ver con las claves de acceso al registro de violencia familiar. Les recuerdo que la Suprema Corte tiene un registro de violencia familiar que colecta la información del fuero de familia y del fuero de paz, mientras que el Ministerio Público tiene el suyo con la información del fuero penal. Para pedir las claves de acceso al registro de violencia familiar de la Suprema Corte, les hemos puesto en el chat una dirección a la que deben dirigirse los titulares de cada uno de los órganos y pedir las claves que entiendan pertinentes para su equipo de trabajo. La pregunta siguiente la formula Eugenia Arbeleche. Pregunta, ¿cómo conjugar el derecho de las víctimas en los casos de procesos seguidos a menores de 16 años de edad
ello es inimputables en razón de la edad. No sé quién quiere contestarla de los tres. Yo recién me sumo que perdí internet, así que paso. Bueno, no sé muy No bien, escuché la pregunta. no la termino de entender muy bien la pregunta. Digamos, hay una variable que es interesante también de considerar, que lo mencionó Nicolás, como opciones que tiene un juez cuando dicta determinadas decisiones que tienen, por ejemplo, impacto sobre una excarcelación o, en el caso de menores de 16 años, con alguna medida de seguridad, que tienen que ver con pautas de conducta, digamos. Me parece que en términos digamos, de asegurar también los derechos de las víctimas, esta propuesta, que son las pautas de conducta, son mandas judiciales que de alguna manera ordenan el comportamiento en libertad o el comportamiento en relación, pero no sé si apunta a eso la pregunta. Realmente no la termino de entender muy bien, por eso no me animaba a contestarla. Sí, perdón, yo tenía la misma dificultad, por eso me quedé en silencio. No alcanzo a entender el alcance de la pregunta, digamos. Abre una ventana que da para un seminario que tiene que ver con la situación de los niños infractores de la ley penal, la situación casi insostenible de los regímenes jurídicos vigentes en Argentina, que son incompatibles entre sí, no los voy a aburrir con eso, todos lo sabemos. Entonces, en ese desmadre normativo es muy difícil una intervención más o menos segura. Quiero decir, el decreto de ley de la dictadura, la ley procesal provincial que responde al paradigma de la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Derechos del Niño. La verdad es que los jueces especializados tienen que hacer una creación pretoriana cada vez que fallan un caso, porque si se apegan al paradigma de la situación irregular, deberían disponer de niños a diestra y siniestra. Bien. Hay otra pregunta de Martín. Pregunta si se está pensando en la conformación de equipos interdisciplinarios para el fuero penal, particularmente él habla de los juzgados de garantías. Eso tendríamos que ver qué dice la Corte, ¿no? La Suprema Corte eventualmente. Yo igualmente creo di algunas herramientas disponibles, ¿no? Comisaría de la Mujer tiene, y son auxiliares de la justicia por la ley de policía, tiene todas esas herramientas disponibles y que un juez lo puede utilizar tranquilamente como utiliza para hacer una notificación, por decirlo un ejemplo. También están las asesorías periciales. Creo que también la buena coordinación de acciones con las fiscalías podría permitir esto. O sea, si uno coordina acciones con la fiscalía, también podría ver, salvo un fiscal negado en no hacerlo, lo cual por lo menos no es lo que me pasa a mí en mi departamento judicial con las fiscalías especializadas y más que sensibilizadas en temas de género. Por eso lo digo como algo remoto y posible. Ahora, si se necesitan para los juzgados de garantías, bueno, será una decisión que tome la Corte. Sin embargo, por ejemplo, hay una acordada muy vieja que permite la utilización de los psiquiatras en los juzgados de familia, por parte de los jueces penales. O sea, hay recursos como para utilizar, pero sobre todo en la urgencia me parece que tanto las seccionales policiales como el Ministerio Público cuentan, y calculo que ese coordinar acciones siempre va a ser disponible esa herramienta, ¿no? Vuelvo a insistir con el decreto que mencionó Claudia respecto de esta matriz de riesgo unificada, que de alguna manera pretende allanar esa primera evaluación, ¿no? A partir de estos elementos que se recolectan al momento de la denuncia, poder justamente generar una suerte de calificación de cuál es el riesgo y en función de eso, cuál es la medida más adecuada. Esto por un lado. Y por el otro lado, que todas las comisarías de la mujer y la familia, por supuesto que esto ha tenido desbalances que tienen que ver con cómo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires se ha visto afectado, pero digamos, todas las comisarías de la mujer y la familia tienen previsto equipos interdisciplinarios para justamente acompañar al personal policial que recibe la denuncia para completar esa otra parte que no tiene que ver con los datos formales y que
pretenden lo mismo que la matriz de riesgo, ¿no? Hacer una evaluación temprana de la situación de riesgo y de alguna manera precalificarla en función de las intervenciones posteriores que tengan los magistrados. Tenemos otra pregunta de Ernesto Domenech. Él dice, ¿no sería muy relevante tener en cuenta a los centros de atención a las víctimas en esta temática? Creo que la respuesta es sí, por lo que veo en Creo que todo. lo mencioné en la respuesta anterior, ¿no? Sí, seguramente, sí. Bien. Susana González Larriba pregunta si hay registro de sentencias de corte respecto a juicios abreviados en hechos de género. No hay un registro en particular sobre esta temática, sí hay, como les decía, algunos fallos relevantes en el del registro de violencia familiar, y por supuesto en JUVA pueden encontrar, en JUVA Corte pueden encontrar los fallos que dictan las diferentes secretarías de la Suprema Corte. No sé si alguno quiere. Bien. Lucía Pégolo pregunta, ¿la vulnerabilidad de la víctima se puede determinar tan rápidamente? Es decir, cuando se pide la medida muchas veces se hace sin tener ningún informe, con la sola denuncia. Entonces, ¿eso sería lo correcto? Ahí me gustaría, Claudia, tal vez hacer foco en algo que omití mencionar en la intervención, y es la característica, no sé si me está escuchando porque veo que mi imagen se congeló. ¿Se Sí, sí, escucha? te escuchamos. Bien. La característica de que si nosotros tomamos como base la premisa fundamental de que es una medida distinta a las medidas cautelares, en ese sentido el juez de garantías puede, de alguna manera, buscar a partir de la intervención del tiempo cómo ser lo más creativo para buscar una solución al caso. ¿Qué quiero decir? Me pasó un caso de un fin de semana donde donde una madre pedía que no tenga contacto con el hijo, su padre, supuestamente abusado. Entonces había un caso ya en familia con intervención del juez, etcétera, y yo di lugar a la medida de protección durante 3 días, que era lo que se desarrollaba el fin de semana, hasta que tome intervención el juez de familia, que le mandé todos los antecedentes porque tenían que ver con los vínculos filiales, etc. Pero en esos 3 días, digamos, actué de manera preventiva. Y si entonces nosotros pensamos en lo preventivo, pensamos en la protección y pensamos en nuestra creatividad como buscar soluciones en la urgencia, me parece que la respuesta está ahí, ¿no? En buscar una solución en el caso, en el momento, en el fuego, por decirlo de una manera. Después llegarán los informes interdisciplinarios necesarios, obviamente, pero me parece que bajo esas ideas es lo que enfoca el Acuerdo 3964, por lo menos para mí. Sí, yo quisiera hacer una aclaración que tiene que ver con que esta incorporación que se pretende hacer del formulario único y de la matriz de riesgo plantea que no sean las propias víctimas las que evalúan la situación en la que están, digamos. O sea, con miras a que justamente las víctimas son las gestoras de su propio conflicto y tienen que, además de llevar el oficio, digamos, hacer valer la notificación y demás. O sea, con esta idea de que sean elementos que se puedan recabar del testimonio de la víctima, pero que sea un tercero el que haga esa evaluación a partir de esta, por ejemplo, matriz de riesgo unificada. ¿Se entiende? O sea, para que no sea la propia víctima que puede estar condicionada en su situación de vulnerabilidad, sin que ello signifique, como decía el doctor Ceballos, me parece que es muy importante, sin que eso signifique una vulneración de su propia voluntad, ¿no es cierto? Pero digamos, considerar la situación en su contexto y estos indicadores que nos pueden hacer saber en qué situación de riesgo está, es la que nos debe permitir tomar la medida adecuada, cambiando el paradigma de que sea la propia víctima la que mencione qué opción de medida cautelar tiene que ser la que el juez dicte, digamos, porque justamente no estamos en presencia de víctimas que no tienen por qué saber cuáles son las estrictas que menciona la 12.569 y las creativas que puede estar en cabeza de los magistrados, ¿no? Bien, si me permiten una mínima...
una mínima intervención, sumando lo que decían tanto Nicolás como Sofía. Me parece que sería importante también, en este desafío, digamos, de pensar de otra perspectiva, quitarnos algunos rótulos, porque uno tal vez piensa en la denuncia como aquella norma que impide que la denuncia no basta para detener. No estamos todo el tiempo pensando necesariamente en el cúmulo probatorio que conduce a la detención primero, la prisión preventiva después y la aporía del imputado privado de libertad esperando juicio. Me parece interesante lo que acaban de decir ambos, porque apunta justamente a corrernos de ese paradigma, si se quiere, estrictamente punitivo, que puede tener su espacio o no. Pero lo que decía Nicolás, la idea de la medida de protección puntual, que sumado al formulario único, tal vez, y con esto cierro, aporte la información de calidad necesaria para tomar esa medida. Tal vez no otra, pero sí esa. Perfecto, clarísimo. Roberto Rossi pregunta, ¿es válida la notificación en los términos del artículo 128 del CPP en caso en que no se encuentre en el domicilio a los fines de tener notificada la cautelar y para una posterior imputación penal? Si me permiten, retomo la misma idea. Aquí lo que estamos haciendo, y me parece correcto, es una pregunta interesante, pero estamos pensando en ya la imputación por desobediencia y la prueba del dolo. Y me parece que eso es muy importante, por supuesto, pero también en el mientras tanto, mientras no se pueda notificar, se puede dictar otra medida, ¿sí?, que tenga eficacia justamente de protección. Y eventualmente tal vez esa medida permita dar con la persona contra la que se dirigió la medida y poder notificarlo. No sé si se entiende, tal vez di mucha vuelta, pero digo, tal vez la falta de notificación no permita luego una imputación por desobediencia, pero manteniendo esa cautelar, luego dictar otra protectiva por si ocurriera lo que no queremos con la primera medida que no pudimos notificar, ¿sí? Y eventualmente en ese monitoreo tal vez demos con la persona y podemos notificarla de lo ocurrido. Y ni hablar si en el incumplimiento hubiese una conducta con apariencia delictuosa, ¿no? Se abriría otro proceso penal. Cierro con esto. Me ha ocurrido, cuando cumplí otras funciones, que a esta idea de la notificación de la medida se le ha aplicado el principio de libertad probatoria, con lo que, voy a cerrar con esto, no emito opinión, se ha considerado suficiente el simple testimonio de un funcionario policial que asevera haber notificado sin firma del destinatario. Digo, eso es polémico, no abro juicio sobre si eso es correcto o no. La misma persona que hacía la pregunta dice, porque muchas veces está dictada la cautelar, pero no se encuentra el imputado para notificarlo, en cuyo caso no sirve de nada haber dictado la medida. De esto quiero hacer un aporte, si bien no soy del fuero penal, me parece que aún cuando no se pueda notificar, la medida sirve porque siempre se va a poder notificar a la persona en cuyo favor está dispuesta la medida y va a poder tener cierto resguardo y va a poder quizá de alguna manera aportar mayores datos para dónde localizar a esa persona al que hay que notificar la medida. Por otro lado, más allá de las particularidades que deben revestir las notificaciones en términos de desobediencia, también en esto sí puede haber una informalidad en términos de anoticiamiento, más allá de que después discutamos si hay o no desobediencia, que eso entrará en otro cauce. Pero al solo efecto de la notificación, en el foro de familia, en el foro de paz, se utilizan una cantidad de medidas alternativas que tienen que ver con medios tecnológicos a disposición, llamados telefónicos, el anoticiamiento de... Luego veremos si esto configura o no o alcanza para la desobediencia, pero me parece que esto, como decía Ernesto, merece otra mirada y otra óptica para pensar primero en las medidas de protección y luego ver si hay luego alguna medida que haya sido desobedecida en los términos y con la fuerza o con las particularidades que hace la desobediencia. Hay otra pregunta de Lucía Pégolo, pregunta, ¿qué recursos hay para el monitoreo? No sé bien a qué está referida la pregunta, lo que sí está buena, por lo menos lo que me pasa en el Departamento Judicial, hoy por hoy, y esto habla de coordinar acciones, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos a nivel local, la Municipalidad de Pilar, que ha dispuesto grandes recursos en miras de esta problemática de género, tenemos disponibles los sistemas de control dual. Ahora, en principio habían sido dispuestos exclusivamente para los juzgados de familia. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es coordinar acciones
hablamos con los jueces de familia, cuando escarcelamos a alguien y le vamos a poner esta medida, el juez de familia le informamos, le damos los antecedentes y en el mismo día que la persona está otorgándosele la libertad, le están poniendo los sistemas de control de monitoreo. En principio, tal vez en algún momento se modifique y también nos den esos recursos a nosotros, pero sin embargo, vuelvo al inicio, buscando soluciones creativas, buscando no paralizarme en los obstáculos, ¿no? Buscando el fin concreto por el cual nosotros asumimos esta responsabilidad. Agrego que según el colectivo, según la persona que esté afectada también, y si se trata de niños, estarán los servicios locales de protección o los zonales de protección, y habrá que ver quién es la persona afectada, quién es la persona agredida, para ver con qué recursos y con qué monitoreos contamos. Perdón, Sofía, que te interrumpí. No, esto quería robustecer esta idea del Poder Judicial y los ejecutivos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Digamos, más allá del color político de cada uno de esos espacios, me parece muy importante que todo lo que tiene que ver con el aseguramiento por parte de la fuerza de seguridad, hablábamos hoy más temprano del rondín, de lo que tiene que ver con las guardias, digamos, fijas o móviles, incluso, digamos, bueno, todo eso tiene que ver con el Ejecutivo Provincial, el Ministerio de Seguridad. Y aún en los municipios se está desplegando cada vez más las tareas de seguridad que tienen que ver con los botones antipánicos, que son en general monitoreados a través de los centros de monitoreo, ¿no? Y ellos hacen informes periódicos respecto de cuántas veces se activó, en qué situación se encontraba o no la persona que tenía, digamos, el destino de la medida de protección, etcétera. Me parece que en esto tiene que haber una articulación porque no nos alcanzan los recursos, sino, digamos, ni el Poder Ejecutivo solamente puede, ni el Poder Judicial puede únicamente, más en una situación de crisis económica como la que tenemos en la provincia, donde lo que tenemos que hacer es fortalecer recursos, digamos. Y los municipios, como dice Nicolás, y el Ejecutivo Provincial están llevando adelante parte de las tareas que tienen que ver con el control de las medidas cautelares o las medidas de protección, y creo que es necesario, digamos, contar con esa información al momento de valorar qué es lo que sucedió. Puede ser una exclusión de hogar donde la información la vamos a tener ni bien se termina de producir la medida, ¿no? Con el informe, el acta de procedimiento de cómo sucedió ese acto procesal. Pero bueno, en otro tipo de medidas, como bien digo, el Ejecutivo Provincial o local es el que lleva, digamos, o que tiene las herramientas para llevar adelante esos controles. Bien, tenemos otra pregunta de Florencia Giombi. Dice, ¿qué pasa si el juez o jueza penal dicta la cautelar y se declara incompetente? ¿Quién continúa el seguimiento y monitoreo? Bien, creo que la propia acordada lo señala y lo marcó Ernesto. Igual no pierde ese juez penal la posibilidad de controlar ese cumplimiento, ¿no? O sea, por más de que dé intervención al fuero de familia, lo que la acordada le exige es seguir con ese monitoreo frente a cualquier incumplimiento, etcétera, pero buscar esa coordinación de acciones que decía al principio. Bien, Julio Andrés Grassi pregunta, ¿qué medios, dispositivos o mecanismos se han puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales para el monitoreo y seguimiento de las medidas? Bueno, creo que esto ya se superpone con otra de las preguntas que hicimos que hicieron anteriormente. A ver si... acá... Agustín Amatrean pregunta para Ernesto, ¿qué opinión le merece la lógica de protección de las víctimas en este tipo de casos en contraposición con las prolongadas prisiones preventivas hasta que se celebran los debates orales? Bueno, en realidad Agustín abre una ventana que excede largamente el tema de hoy, ¿no? Yo cuando hice mi intervención puse la prisión preventiva como la medida cautelar clásica de máxima intensidad que requiere el máximo estándar probatorio, por lo menos diferenciando de la sentencia condenatoria.
En esas condiciones lo que yo invito es justamente a separar la cuestión de la medida cautelar privativa de libertad de las medidas protectivas, ¿sí? Porque lo que marca Agustín es un universo muy dramático que tiene que ver con el exceso de presionados preventivos, etcétera, etcétera. Ahora, en términos abstractos es imposible dar una respuesta. ¿Por qué? Primero porque hay situaciones en las que, lamentablemente, el entorpecimiento probatorio es concreto. Tiene que ver con el hostigamiento, con la amenaza, con la coacción para que haya retractaciones, tanto del imputado como eventualmente del círculo que lo rodea. Estoy hablando en abstracto, por supuesto, ¿eh? Y en definitiva, lo que sí puede ocurrir es que, del modo, soy descriptivo, del modo que funciona nuestro sistema procesal penal en la provincia de Buenos Aires, lo que puede pasar sí es que en función de la imputación dirigida, el tiempo transcurrido, ¿sí?, y el avance del proceso, eventualmente la máxima intensidad de la coerción puede volver a reevaluarse y, en definitiva, establecer legislaciones con condiciones alternativas o no. Va a depender del caso concreto. Creo que no puedo hacer otras manifestaciones que estas porque lo demás depende del casuismo. Bien, Maru Maistegui pregunta a Nicolás, aún en las primeras intervenciones de policía no se hace saber a la víctima concretamente lo referido al derecho a la información y de participar en las audiencias. ¿Cómo se articula en tu departamento judicial? Bueno, nosotros en San Isidro, el fiscal general, el doctor John Broyat, al día 3, podría decirlo, de dictada la ley 15232, sacó una instrucción general dirigida no solo al Ministerio Público Fiscal, sino también a los órganos de seguridad para cumplir con este derecho. Así que me parece que tiene que ver con las intervenciones de los fiscales generales y la posibilidad de instruir a las policías. Incluso te diría más, en San Isidro los jueces de garantías, los 7 jueces de garantías, organizamos una reunión y libramos un oficio a la policía haciéndole saber de esto. Yo creo que lo mencioné en mi intervención. A veces la ley no fue clara en los sujetos obligados de cumplir con esto. Tal vez uno piensa que fue un error de la ley y tal vez no, fue justamente que somos varios los que tenemos que cumplirla, somos todos. Y en ese sentido, me parece que articular para no generar un perjuicio es fundamental. Por lo tanto, acá en este caso y en San Isidro, los jueces de garantías, el fiscal general se ocupó de hacerle saber y de instruir a la policía todo lo que tiene que ver con la posibilidad de las víctimas de participar y sobre todo la derivación, la atención especializada, como dice la ley de víctimas. La atención especializada es fundamental para concretar derechos, es decir, la posibilidad de una intervención interdisciplinaria. Bien, hay una nueva pregunta de Julio Andrés Grassi, es para la doctora Carabelos. Pregunta, ¿se han creado nuevos dispositivos de abordaje integral de las víctimas en coordinación con el Estado Nacional o los municipios con artículo 5 del decreto 599 del 2021? Sí, tomo algo que viene de la pregunta anterior. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, efectivamente, cuando toma la denuncia, después de la puesta en vigencia de la Ley de Víctimas, toma datos relevantes en relación a las víctimas, por ejemplo, además de un teléfono, es un mail de contacto y algún otro contacto alternativo, como para poder garantizar ese derecho a la información. Y además también se la consulta sobre si quiere saber sobre el avance de la investigación y digamos, lo que va sucediendo a lo largo del proceso. Y para llevar adelante esas medidas, digamos, se toman estos recaudos respecto de dónde se la puede ubicar en forma alternativa, de acuerdo a, además también la dinámica hace que cada vez cambiemos más rápido de celular, de teléfono, o digamos, digamos, termina siendo el mail, me explicaba en el Ministerio de Seguridad, una de las variables que menos modificaciones tiene a lo largo del tiempo. Vuelvo efectivamente, sobre esto que planteaba la pregunta. Hay un programa que se llama Acercar Derechos,
que tiene que ver con equipos interdisciplinarios que desde el Ministerio de Mujeres de Nación se están estableciendo. En la provincia de Buenos Aires hay ya varios inaugurados. ¿De qué se trata esto? Bueno, hay una ley que se llama Ley Abal Medina, o se conoce como Ley Abal Medina, que planteaba el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, que es una ley que planteaba que desde el Estado Nacional se tenía que garantizar el patrocinio jurídico gratuito para estas víctimas. Esto, digamos, ha llevado mucho tiempo la puesta en funcionamiento y finalmente este año que pasó ese programa, el cuerpo de abogados pasó al Ministerio de Mujeres de Nación, efectivamente se están poniendo en vigencia en la provincia de Buenos Aires con este formato de acercar derechos, pensando en que el patrocinio no es la única intervención que tiene que hacer el Estado, el Ejecutivo, sino que son equipos que pretenden hacer un acompañamiento integral de las víctimas, en muchos casos sin la participación específica en los distintos procedimientos o procesos, tanto penales como de familia. Y también el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires también está llevando adelante a través de la Dirección Provincial de Casos Críticos, que justamente este acompañamiento a las víctimas. O sea, hay un laburo en este sentido, que va a costar muchísimo. La ley de víctimas que mencionó tantas veces Nicolás, bueno, también habla de un patrocinio jurídico, pero todavía no está reglamentado. Esto forma parte de, digamos, está en cabeza de los colegios profesionales, que se reglamente la operatividad de la ley, y que además a los profesionales se les va a pagar desde el Estado provincial, con alguna serie de vueltas que creo que atentan contra efectivamente el derecho de ese patrocinio. Pero bueno, la ley salió así y está, digamos, para ponerse en funcionamiento. En relación a las víctimas de violencia de género, está este programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres de Nación y el Ministerio de Mujeres de Provincia. Bien, contestando a algunos comentarios del chat, el video va a estar disponible en el canal de YouTube de la Corte y los PowerPoint los vamos a subir al segmento del RBF, con lo cual los van a tener a disposición. Más allá de eso, creo que no hay más preguntas. Vamos a consultar acá. Bien. Bien, no hay más preguntas en el chat, así que en principio quiero agradecerles a todas y a todos, tanto a quienes han organizado la actividad, el Instituto, la Dirección de Justicia de Paz, el Ministerio de Justicia también, y principalmente a los expositores, el doctor Torres, el doctor Ferreira, la doctora Carabelos, el doctor Ceballos. Vuelvo, esta es una actividad que es continuación de algo que comenzó este año, que en realidad comenzó a fines del 2019, que fue el dictado de la acordada, que también se trabajó en el tercer consultivo de violencia que se celebró en marzo del 2020. Esta es una continuidad, no vamos a dejarlo acá. La idea es profundizar estos temas, estos conocimientos y lograr lo que propusimos en marzo de este año, que es establecer consensos locales, porque nuestras 20 departamentales, las 20 departamentales que conforman esta provincia, son muy diversas en la composición, en la densidad poblacional, en los recursos que tienen y en cómo los articulan. Por eso creo que esta es una segunda instancia, pero que vamos a continuar el año que viene para lograr este objetivo, junto también con el Ministerio Público, porque claramente los y las fiscales son esenciales en este trabajo, y también los asesores y asesoras de menores que deben intervenir en los casos en donde haya niños, niñas y adolescentes involucrados. Bueno, no es casualidad que hayamos hecho esta actividad en una semana tan particular, en donde tenemos el 25 una cantidad de actividades importantes por el Día Internacional de la No Violencia. Creo que se han puesto de resalto que las mandas de la 3964 tienen por detrás un andamiaje convencional, constitucional, de estándares y principios éticos que son insoslayables, que tienen en miras una justicia imparcial, sin estereotipos, una tutela judicial efectiva, sostenida en la debida diligencia reforzada, que todos estos colectivos, más allá de que las principales, numéricamente hablando, las principales
víctimas de violencia familiar son mujeres, también hay un grupo importante de niños, niñas y adolescentes, y otros colectivos que también merecen una protección especial, como personas con discapacidad y adultas mayores, que también la mayoría son mujeres, y tenemos ahí la cuestión de la interseccionalidad. Con lo cual, los y las invito a participar en las próximas instancias en las que sigamos trabajando esto, ojalá ya con una modalidad mucho más interactiva y esperemos presencialmente para poder tener todas estas idas y vueltas mucho más fluidas. Bien, y les agradezco, no solamente vuelvo a quienes han participado tan brillantemente con sus exposiciones, sino a todos los que han asistido por el canal de YouTube de la Corte. Así que, Sofía, Ernesto, Nicolás, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Tomo la posta y agradezco, Claudia, por tu preocupación sobre el tema, tu vocación y también por la organización de todos y todas en este encuentro, que la verdad estuvo muy productivo. Bueno, muchísimas gracias, y bien, damos por terminada entonces la actividad. Buena semana a todos y a todas.